Canal 4 Radio. Somos tu voz. Les urgències dels hospitals de Son Espases i Son Llàtzer viuen aquests dies una situació límit. L'epidèmia de grip i l'augment de les afeccions respiratòries ha provocat un col·lapse als serveis d'urgències amb una pressió assistencial molt elevada. Davant aquesta situació, el Servei de Salut activarà durant aquesta setmana 72 llits als 2 hospitals públics de Palma, així com la contractació de més professionals sanitaris. Una mesura prevista dins el Pla de Contingència d'hivern en marxa des del passat desembre per fer front a l'increment d'ingressos i a la sobrecàrrega tant dels hospitals com de l'atenció primària. I bé, molt bones tardes, senyores i senyors. La meva molt estimada audiència, benvinguts a Canal 4 Ràdio Televisió, l'emissora imprescindible. Som en Rafael Calla i estem aquí per oferir-vos el programa 294 de Mallorca a la carta, el magazín de referència a les Illes Balears. De Sora Baixa, a les 5 cada dia. Vos duim entrevistes, reportatges, ressenyes, articles, persones i personatges envoltant tot el nostre territori, tot la nostra estimadíssima terra, Mallorca. Molt bones tardes, Maria Sanoguera. Com està aquesta senyora? Molt bones tardes, Rafael. Estic molt bé. Molt bones tardes, estimada audiència. I bé, Balears tanca el 2025 amb una dada que torna a preocupar. Són la comunitat amb l'habitatge més car de tot l'estat. Segons el darrer informe de la consultora Gesval, el preu mitjà del metre quadrat a les illes arriba als 3.371 euros, fins a 1.400 euros per damunt de la mitja nacional, quasi res. En aquest escenari, Palma es consolida com un dels principals focus d'encariment urbà. La capital balear es manté entre les ciutats amb els preus de compra-venda més elevats d'Espanya i també entre les que tenen els lloguers més cars, fruit d'una demanda sostinguda, d'una oferta cada vegada més tensionada. Bueno, y hoy en Mallorca a la carta nos visita Alberto Moreno, escritor de ciencia ficción, físico e informático, madrileño de nacimiento y mallorquín de adopción. Autor de una obra sólida y muy personal, ha publicado novelas cortas y relatos en editoriales como Espiral CF, El Transbordador, Arima Editorial, Dolmen y Llibres Lem, además de explorar la autopublicación como espacio de libertad creativa. Su literatura se caracteriza por una ciencia ficción cercana, clara y verosímil, alejada de los tópicos y muy atenta a la emoción y al pulso narrativo.
Hablaremos de su trayectoria, de su manera de entender la escritura, de la reedición, de la edad del vuelo, de su relación con Mallorca y de su trabajo con uno de los grandes mitos del cómic, Flash Gordon, del que este año publica una nueva novela, Flash Gordon Retroverso, Bajo las lunas de Mongo. No sé si lo habré dicho bien, pero bueno. Y como es preceptivo, cada jueves tendremos a nuestro querido amigo y colaborador Pedro Bonet con su espacio Memorias del Vinilo, que nos lleva en volandas hacia lo mejor de la música del siglo XX. Y claro está, os ofreceremos nuestros espacios habituales: Sarronda de Nese Noguera, Cosas y Casos de los Baleares, Anatomía de un alimento, que hablará sobre la carne madurada, y el espacio Frases Nuestras, que nos traerá recuerdos de expresiones de toda la vida. ¡Wow! Menudo programa se presenta Rafael? esta tarde. ¿Has visto? Interesantísimo. Queridísima audiencia, no os mováis de vuestros asientos porque la tarde promete y mucho. Nada menos que Pedro Bonet con su Memorias del Vinilo y nuestro invitado especial de esta tarde, Alberto Moreno, un novelista que vale la pena conocer. I donen, sense perdre més temps, a l'hora baixa tan fantàstic que se presenta. No vos mogueu, estimada audiència, tots aquí a Canal 4 Ràdio i Televisió, la vostra emissora de cada dia. I, com sempre, abans de res, donarem pas a les nostres recomanacions, és a dir, les empreses que fan possible aquest programa. Totes d'absoluta confiança. Montse! Momento histórico en Palma. En calle Reina Esclaramunda, número 9, Antigua. La gran tienda de antigüedades liquida todo su género por jubilación de su propietario. Daniel Cota, reputado tasador y experto en arte y piezas antiguas. Es una oportunidad única, irrepetible, para compradores, coleccionistas y amantes de la belleza. Todo a precio de saldo. Piezas únicas, obras de arte, pintura, escultura, cristalería, objetos de bronce y cobre, porcelanas, muebles antiguos, canteranos, secreters, cada pieza con historia, cada objeto con alma. Lo que nunca baja de precio, baja ahora. Lo que era exclusivo, ahora a su alcance. Antigua, calle Reina Esclaramunda, 9 de Palma. Liquidación total por jubilación. La mejor oportunidad para llevarse un tesoro a casa. Midori, el arte de la gastronomía japonesa en Palma. Cada día, nuestro equipo de chefs convierte los ingredientes más frescos en piezas de artesanía gastronómica. Platos saludables de alta calidad, elaborados con técnicas ancestrales y un toque contemporáneo que sorprende y emociona. Descubre en Midori mucho más que un restaurante. Vive una experiencia única. Y si lo prefieres, disfruta también de nuestro servicio a domicilio rápido y eficaz. Midori, restaurante japonés, abierto cada día de 12:30 a 16 y de 19:30 a 23 horas. Calle Simo Ballester 7 en Palma, frente a la Policía Nacional. Teléfono 971-736724. Midori, sabor, arte y tradición en tu mesa. ¿Buscas sabor auténtico, buena compañía y noches con alma? Ven a la Taberna de Gomila, en pleno corazón de Ciutat. Disfruta de tapas y raciones de la mejor gastronomía clásica. Jamón ibérico, pulpo a la brasa, calamares a la andaluza, croquetas caseras, torreznos, gambas al ajillo, secreto ibérico. Y si te gusta la carne, prepárate para un entrecot o un solomillo de ternera a la brasa en su punto de ternura y con un sabor realmente inolvidable. Y los jueves, la noche se enciende con música en directo. María Zanoguera y Gaspar Pericás actúan en vivo cada jueves a partir de las 21:30. Ambiente único y excelente calidad. Cocina abierta desde la mañana hasta las 23 ininterrumpidamente. Te esperamos en Joan Miró, número 5, en Palma. Gastronomía con sabor a recuerdo y música que se queda contigo. Cada jueves en la Taberna de Gomila. En
Can Jaume Artesans, Jaime Aguiló comanda la cuarta generación de carniceros que desde 1927 vienen ofreciendo un producto de alta calidad. Pollo de corral, ternera, cerdo, cordero y los preparados cárnicos se ofrecen en la gratísima dimensión de una filosofía casi centenaria que aboga por el producto saludable. La expansión de Can Jaume Artesans se extiende con el gran mostrador de sus establecimientos que abarca, además de los cárnicos, una tienda de legumbres cocidas y secas y productos preparados y una cafetería para bocadillos, tapas variados, arroces, todo de gran calidad. Can Jaume Artesans, Mercado del Olivar, puestos del 53 al 58. Palma, 971 72 69 09 671 62 33 50. Y para comprar online en la web canjaumeartesans.es. Bueno, queridísima audiencia, ¿qué hacéis, como he dicho antes, de Mallorca a la Carta, el magazine imprescindible de las tardes de las Islas Baleares? Aquí estamos para iniciar un nuevo programa, el 294, y como si no, con el paseo diario de María Zanoguera. Esta semana no va a salir de Mallorca, ¿no, María? Qué pena. Esta semana se ha ido a Valldemosa. Valldemosa, el silencio que permanece. Hi ha pobles que no es miren, se senten, i Valldemossa és un d'aquests llocs on el silenci també parla. Un poble de pedra i alçada on cada passa sembla demanar calma. Valldemossa no se visita con prisa, es un pueblo que obliga a bajar el ritmo, a caminar con atención y a escuchar lo que normalmente pasa desapercibido. Enclavado en plena serra de Tramuntana, su origen se remonta a la época musulmana, cuando era una alquería rodeada de huertos, agua y bancales. Más tarde, tras la conquista catalana, el lugar fue creciendo alrededor de la vida espiritual y comunitaria, hasta convertirse en uno de los pueblos más singulares de Mallorca. La Cartuja marca su identidad, primero residencial real y después monasterio cartujano. Fue durante siglos un espacio dedicado al retiro, al silencio y a la reflexión. No es casualidad que Valldemossa conserve todavía hoy ese aire de recogimiento. El pueblo parece construido para proteger lo esencial y apartarlo del ruido del mundo. Valldemossa también es memoria cultural. Aquí pasaron un invierno Frédéric Chopin y Georges Sand, dejando una huella que proyectó el nombre del pueblo más allá de la isla. A partir de entonces, Valldemossa se convirtió en refugio de artistas, escritores y viajeros que buscaban algo más que belleza. Buscaban tiempo, introspección y paisaje interior. A esta herencia se suma la figura del archiduque Luis Salvador de Austria, gran estudioso y enamorado de Mallorca, que recorrió la Tramuntana con una mirada científica y poética a la vez. Gracias a sus estudios y escritos, Valldemossa quedó fijada como un territorio digno de ser observado, comprendido y respetado. Pero si hay un nombre que Valldemossa pronuncia casi en voz baja, es el de Santa Catalina Tomás, la Beata. Nacida aquí en el siglo XVI, la tradición popular le atribuye numerosos milagros, muchos de ellos relacionados con la ayuda a los más humildes. Se cuenta de la Beatata que incluso después de muerta, Catalina seguía protegiendo al pueblo y que su imagen aparecía misteriosamente en calles y casas, como una presencia cercana,
casi familiar. Por eso hoy en Valldemosa muchas fachadas conservan azulejos con su imagen y versos populares, no como ornamento turístico, sino como gesto de agradecimiento y memoria. Una devoción sencilla, profundamente arraigada, que forma parte del paisaje humano del pueblo, tanto como la piedra o la montaña. Valldemosa es también tradición cotidiana, es horno encendido, es coca de patata, es conversación lenta en la plaza, es vida adaptada a la montaña. Desde sus miradores, la tramuntana se abre con una belleza serena que recuerda que Mallorca no es solo costa y luz abierta, sino también interior, sombra y profundidad. Valldemosa no crida, però qui l'escolta ja no l'oblida. Perquè hi ha pobles que passen i n'hi ha que se queden dins la memòria. Y vamos con el siguiente contenido, queridísima audiencia, que es cosas y casos de los Baleares, es decir, de los habitantes de las Islas Baleares. Empezamos con 4 historias poco contadas de las islas. Comenzamos cuando Mallorca tembló. Terremotos olvidados. Aunque no solemos asociar Baleares a los terremotos, la historia dice otra cosa. A lo largo de los siglos se han documentado movimientos sísmicos que causaron daños reales, especialmente en Mallorca. El más conocido ocurrió en 1851, cuando un terremoto afectó gravemente a Palma y a varios pueblos del interior. Se registraron derrumbes parciales, grietas en iglesias y conventos y un miedo generalizado que llevó a procesiones y rogativas públicas. Durante días la población durmió fuera de las casas por temor a nuevas sacudidas. El episodio quedó grabado en crónicas, pero con el tiempo se diluyó en la memoria colectiva. Una muestra más de cómo las islas, aparentemente tranquilas, también han vivido momentos de verdadera inquietud. Y ahora tenemos otra historia, que es el lenguaje de las campanas, un código sonoro. Antes del teléfono, de la radio y de los avisos oficiales, las campanas eran un gran sistema de comunicación. En los pueblos baleares no todas sonaban igual, ni por lo mismo. Existían toques distintos para anunciar una muerte, un incendio, una tormenta, una fiesta o una emergencia. Los habitantes sabían interpretar esos sonidos casi de forma instintiva. Un toque rápido y continuado podía significar peligro. Uno pausado, luto. Uno alegre, celebración. Cada pueblo tenía su propio idioma de campanas y el campanero era una figura clave, responsable de transmitir información vital solo con el sonido. Y vamos con otra historia, el miedo en la noche. Caminos, ánimas y respeto. ¡Qué miedo! Durante siglos en Baleares no se caminaba de noche sin motivo, no solo por el peligro físico, sino por las creencias populares. Muchos caminos rurales estaban asociados a las apariciones, ánimas en pena o presencias extrañas. Lugares como cruces de caminos, torrentes o márgenes de piedra acumulaban historias que se transmitían de generación en generación. Estas leyendas no siempre buscaban asustar, sino imponer respeto, no salir tarde, no molestar ciertos lugares y no desafiar lo desconocido. La noche era territorio de silencio y romperlo podía traer consecuencias, al menos en el imaginario popular. Otra historia, la importancia de decir bon día, educación isleña. En los pueblos baleares no saludar era, y probablemente sigue siendo, yo digo que seguro que sigue siendo, casi una falta grave. Decir bon día, bon vespre, a bones, sencillamente bones, no era solo cortesía, sino una forma de reconocerse como parte de la comunidad. Entrar en una tienda, cruzarse con alguien por el camino o coincidir en la plaza sin saludar se consideraba de mala educación o algo peor.
El saludo marcaba permanencia, pertenencia, respeto y convivencia. Nosotros creemos, María y yo, que hoy en muchos pueblos esa costumbre sigue viva, porque en Baleares durante mucho tiempo la educación no se aprendía en libros, sino en la calle. Porque en nuestra tierra cada gesto, cada sonido y cada historia tiene raíces profundas. Y entenderlas es también una forma de querer estar en nuestra tierra. Sí, vamos. Y bueno, queridísima audiencia, vamos con el siguiente contenido, que como cada día se trata de algo muy sabroso, el contenido más sabroso del programa, anatomía de un alimento. Normalmente hacemos o anatomía de un plato o anatomía de un alimento. Hoy es de un alimento y vamos a hablar de la carne madurada, ternera, vaca y buey. Cuando hablamos de la carne madurada no hablamos de una moda, sino de respeto por el tiempo. Porque la carne, igual que el vino o el queso, necesita reposo para decir lo que realmente es. Porque no se puede comer la carne recién sacrificada, no. Porque tras el sacrificio el músculo entra en lo que se llama rigor mortis. Las fibras se contraen, la carne se vuelve dura, seca y sin expresión. Comerla en ese momento sería encontrarse con una carne difícil de masticar y pobre en sabor. Es el paso del tiempo, y solo el tiempo, el que permite que el músculo se relaje y empiece la transformación. ¿Qué ocurre cuando se madura la carne? Pues que durante la maduración, las enzimas naturales del propio músculo rompen lentamente las fibras y el colágeno. El resultado es triple: más ternura, más jugosidad y más sabor. Además, al perder parte de su agua, la carne concentra aromas y aparecen notas profundas que pueden ser de frutos secos, mantequilla, avellana, incluso recuerdos lácteos. ¿Quién lo iba a decir en la carne? Pues es así. En cuanto a los tiempos de maduración normales, entre comillas, lo de siempre. Decir que no todas las carnes requieren lo mismo. Y ahora vamos a decir cómo. María. Ternera. La maduración habitual está entre 7 y 14 días. Es una carne joven, fina, elegante, que no necesita largos procesos. La vaca. Aquí empieza el carácter de la carne. Lo normal está entre 21 y 30 días, aunque muchas vacas buenas se disfrutan aún más a partir de 40 días. El buey, esa es otra liga. Hay muy poco buey. Hoy es habitual referirse a carne de vaca, cuando es vaca, pero no hace mucho los comerciantes la llamaban buey por el miedo al rechazo del consumidor. Efectivamente, había un miedo enorme, no sé por qué, a decir que era carne de vaca. En fin, en el buey las maduraciones clásicas van de 45 a 90 días y en piezas excepcionales pueden superar los 100 días, siempre con un control absoluto. En cuanto a las maduraciones extremas, hablamos de carnes de 120, 150 o incluso 300 días, casi res. No son para todos los paladares, pierden suavidad y ganan intensidad. Son carnes potentes, profundas, casi intelectuales, pensadas para quien busca sensaciones muy marcadas. Aquí ya no manda la ternura, manda el sabor. Hablando de las mejores maduraciones, decir que no siempre más tiempo significa mejor carne, y no lo olvidéis, Las maduraciones más equilibradas suelen estar entre 40 y 60 días para la vaca y entre 60 y 90 para el buey. Ahí, con esas maduraciones, se consigue el mejor punto entre ternura, aroma y persistencia. En cuanto al umami, que es el quinto sabor, ese que persiguen las maduraciones extremas, decir que el proceso de maduración libera aminoácidos, especialmente glutamato natural, responsable del susodicho sabor umami. El glutamato natural es el responsable del sabor umami. Característico de un gusto profundo, largo, que llena la boca y se queda
se queda ahí. Es un sabor muy, muy, muy extensivo, Pues sí. propio de los grandes productos. Ahí diría yo que del jamón de bellota, del caviar, del foie de pato, en fin, este tipo de... Hablando este tipo de las delicadeza. carnes más reconocidas del mundo, tenemos el buey gallego y vaca vieja del norte de España. La vaca rubia gallega, las vacas centroeuropeas de Polonia, Alemania, Austria, la carne irlandesa, muy equilibrada esta, y el wagyu japonés. Pero este es otro concepto, ¿eh? Es una carne muy grasa y muy sedosa, que cuanto más grasa es, más cara es. Pero todas las carnes de alta calidad tienen algo en común: animal bien criado, tiempo y conocimiento. En definitiva, la carne madurada no es un lujo, es paciencia. Pues sí, hay que dejar que el tiempo haga su trabajo para que cuando llegue al plato, la carne hable sola. Y vamos con el siguiente y último contenido antes de pasar con nuestros ilustres invitados. Primero irá Memorias del Vinilo con Pedro Bonet y después nuestro invitado especial conversará alegre y largamente con nosotros. Vamos con palabras y frases de los Baleares. Y empezamos con anar de bòlit, que significa en castellano ir desbordado, con prisas constantes, sin tiempo para nada. Bòlit hace referencia a algo que rueda sin control. La expresión nace de esa imagen, una persona que no se detiene, que va de un sitio a otro sin poder parar. Es una frase muy viva hoy en día. Se usa tanto en contextos laborales como familiares. Hoy voy de bòlit, ya hablaremos mañana. Dicho así, todo el mundo entiende que no hay margen. Y vamos con otra. Més curt que la coa d'un coní. Més curt que la coa d'un coní, en castellano es muy corto, escaso o aplicado a personas poco espabiladas. La cola del conejo es prácticamente inexistente, de ahí nace esa comparación tan gráfica, típica del habla rural. Se emplea con frecuencia para discursos, explicaciones o textos demasiado breves. Y aplicadas a personas conviene medir el tono porque pueden ser ironía o directamente ofensivas. Vamos con otra. No fer ni 5 cèntims. No explicar nada, no dar ni el mínimo detalle, no hacer ni 5 céntimos. Los 5 céntimos representaban una cantidad insignificante. Si alguien no da ni 5 cèntims, es que no aporta ni lo justo para entender algo. Es muy habitual en conversaciones cotidianas cuando alguien esquiva una explicación. Decir algo así como, le pregunté qué había pasado y no hizo ni 5 céntimos. Y vamos con otra. Tenir mala bava. Tener mala bava, o sea, tener mala intención, mala leche, carácter dañino. Antiguamente se asociaba la saliva, la baba, con el temperamento y la energía de las personas. La mala bava no es un enfado puntual, sino un rasgo del carácter. Suele decirse en voz baja, casi como una advertencia. Cuidado con él, tiene mala baba. Vamos con otra. Estar como un gínjol. Estar como un gínjol. Estar muy bien, sano, fuerte. El gínjol es un fruto pequeño pero resistente, de ahí que se asocie con la buena salud y la fortaleza, incluso en edades avanzadas. Se utiliza mucho para personas mayores que conservan energía y buen aspecto. Tienes 80 años y estás como un gínjol. Pedro tiene muchos años y está... No, estás como un gínjol. tú. Y vamos a otra. Fer-ne un bon trull. Montar un gran lío a partir de algo pequeño, o sea, exagerar. Trull alude a mezcla, confusión o revuelo. La expresión describe perfectamente cómo un asunto menor puede convertirse en un problema enorme. Se usa con ironía y cierta resignación. Por una tontería han fet un bon trull. Estas expresiones condensan carácter, ironía y sentido común. Porque en Baleares a menudo una frase bien dicha explica más que un discurso entero. Ha habido, ya en que va. Hemos terminado con esto.
Hay lugares que forman parte del paisaje y del corazón. En pleno centro de Palma, donde la ciudad late con más fuerza, hay un bar que es historia viva desde 1936. Un punto de encuentro, una costumbre, un símbolo, el Bar Bosch. Aquí los cafés saben a conversación, las ensaimadas el primer bocado de la infancia, los variats a la Mallorca de siempre y los jonguets, esas famosísimas llagostas, a la Palma inolvidable. Muchas generaciones han pasado por su terraza. Viajeros, vecinos, artistas, políticos y familias enteras. Y todos guardan un recuerdo con sabor a Bosch. Bar Bosch, Plaza del Rey Juan Carlos I, número 6, Palma. Teléfono 971 71 22 28. Armadans, punto de encuentro ideal en Palma. En Armadans, arte y gastronomía en una fusión sin igual. Belleza y estilo se conjugan en Armadans, desde el hermosísimo mural que preside el edificio hasta sus acogedoras terrazas y sus exclusivas exposiciones itinerantes. Su restaurante Art World propone una selección de tapas de cocina clásica y mediterránea con el toque personalísimo del chef. Cocina abierta mediodía y noche. En Marqués de la Xenia 34 con parking público justo a la entrada. Reserva ya en el 971 22 17 37. En Inca, en la avenida Jaume I, número 123, hay un lugar donde el fuego manda y el sabor convence. Restaurante Bon Foc. Para empezar, pulpo a la brasa, chipirones, caracoles, croquetas caseras, jamón ibérico. Además, son especialistas en carnes a la brasa, con una selección muy amplia y de calidad excepcional. Entrecot y solomillo, carnes maduradas, lechona, picaña de cordero, codornices, gazapo, picantón, cerdo ibérico, y disponen de una selección de arroces y pescados que hacen que cada visita sea distinta. Como toque final, Bon Foc reserva postres caseros que enamoran al primer bocado. Horario de 13 a 16:30 y de 20 a 23:30. Y los sábados y domingos ininterrumpidamente de 13 a 23 horas. Jueves cerrado, con un amplio parking. Reserva al 971 860170 o al 625 07 7213. ¿Buscas sabor auténtico, buena compañía y noches con alma? Ven a la Taberna de Gomila, en pleno corazón de Ciutat. Disfruta de tapas y raciones de la mejor gastronomía clásica. Jamón ibérico, pulpo a la brasa, calamares a la andaluza, croquetas caseras, torreznos, gambas al ajillo, secreto ibérico. Y si te gusta la carne, prepárate para un entrecot o un solomillo de ternera a la brasa en su punto de ternura y con un sabor realmente inolvidable. Y los jueves, la noche se enciende con música en directo. María Zanoguera y Gaspar Pericás actúan en vivo cada jueves a partir de las 21:30. Ambiente único y excelente calidad. Cocina abierta desde la mañana hasta las 23 ininterrumpidamente. Te esperamos en Joan Miró, número 5, en Palma. Gastronomía con sabor a recuerdo y música que se queda contigo. Cada jueves en la Taberna de Gomila. Y buenas, queridísima audiencia, muy buenas las actividades que ha traído hoy, las cositas que ha traído hoy. ¿Quién sino Pedro Bonet? En su memoria el vinilo. Muy buenas tardes, don Pedro, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas tardes a todos. De las fiestas, ¿has sobrevivido? Sí, porque yo soy ahora inteligencia artificial. ¿Ah, sí? No estoy aquí. No estoy aquí. Con lo cual... Es virtual, vamos. Sí, normalmente, pero toda mi vida ha sido virtual. Mientras no seas transparente. No Lo suelo ser porque nunca digo las cosas por la espalda, soy transparente. Buenas tardes, queridos y queridas. Hemos empezado el año otra vez aquí y como dicen que
los temas, las fechas de Navidad traen nostalgia. Yo he querido traer un poco de nostalgia también. Y aunque esto es Memorias del vinilo, el vinilo es música. Y lo que vais a escuchar, y también quiero que veáis la pantalla, porque os recordarán cosas entrañables. Estoy hablando de anuncios de radio de los años 50 y 60. Vaya, qué bonito. Con lo cual, digo hasta el jingle, la sintonía y la imagen. La imagen tenéis que verla porque si no os acompaña la imagen de la música, no es lo mismo. Vamos a empezar por orden alfabético. He elegido algunas porque hay tantas, o tengo tantas que ya no sé dónde meterlas. ¿Os acordáis de Aceitunas la Española? Sí, como la aceituna como ninguna. Vamos allá. La española, una aceituna como ninguna, estoy rellena de ricachón. Soy la española, una aceituna como ninguna, se permite su comida, con la española sabrá empezar. La Española. ¡Qué bueno! Más de 60 años de esto. Este no, yo Bueno. no había nacido, ¿eh? Yo ya conocí el otro, el posterior. No, yo tampoco. No, en serio. Me acuerdo perfectamente. Una aceituna. Después Yo hay tengo- otro que después lo quitaron del mapa. Que cuando te dolía la cabeza, te decían, tómate una aspirina. ¿Y qué aspirina? Bayer. Voz de algún calmante más reclama con tenacidad la aspirina Cruz Bayer por su calidad. Tu mal con ella aliviará, cualquier dolor combatirá. Aspirina Cruz Bayer, remedio ideal. Aspirina, Bayer de fama mundial. Si tú padeces sin dudar, elige el medio salvador. La aspirina, Cruz Bayer, pues es la mejor. Sacar sabrás la conclusión que nada daña al corazón. Pide siempre Y ahora, sobre todo a principios de los 60 y a finales de los 50, hubo una cosa que un catalán la hizo, igual que la fregona, españoles. ¿Y qué niño de aquella época no chupaba un chupa-chup? Tomando que caramelo paladea un chupa chup, que redondo y dura mucho, tomando que chupa chup. Un palito lo sostiene para no mancharte tú, alimenta y gusta mucho, cómprate tu chupa chup. Gira que te gira, rueda que te rueda, de gusto y dulzura, su sabor me llena de satisfacción. Por eso al tomarlo canto esta canción. Toma un dulce caramelo, paladea chupa chup, que redonda y dura mucho, toma un dulce chupa chup. Un palito lo sostiene para no mancharte tú, alimenta y gusta mucho, cómprate tu chupa chup. Cómprate tu chupa chup. Y ahora porque toca por orden alfabético, pero esta la conoce todo el mundo. ¿Quién no ha escuchado? Yo soy aquel negrito. Del África tropical. Colacao. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao,
Colacao. Lo toma el futbolista para entrar goles, también lo toman los buenos nadadores. Si lo toma el ciclista, se hace el amo de la pista, y si es el boxeador, golpea que es un primor. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, Colacao. Ahora, otro famoso, que tocaba más 15 días antes, pero es igual. ¿Quién no ha escuchado Famosa? La muñeca de Famosa. Las muñecas de Famosa se dirigen al guardar para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Su buena de amor, Navidad jubilosa, es el mensaje feliz de las muñecas famosas. El niño, el coche y la niña, la muñeca. Después, Qué bonito. a principios de los 60, aparte de la voz, se contrató, aparte de la voz, aparte de la música, se contrató la voz de una persona famosa que podía salir inicialmente en televisión y en radio. Y esto, ahora hay muchos barbudos, pero hace 50, 60 años había pocos. Y había que afeitarse. ¿Y cómo se afeitaban? ¿Con Gillette? No. Filomati. Con Gila. Madre mía. No, casi nada, el genio Gila. ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, señor, se lo juro por mi padre, me afeito todos los días. ¡Con la venia! Ni con la venia ni con la Eugenia, con Filomatic. Porque es de suave, da un gustirrinín. Afeítese con Filomatic, es tan suave. Y da un gustirrinín. Agente Gila llamando a la gente. Tengo secreto para afeitarse bien afeitado. Filomatic, repito, Filomatic, no cambio, Filomatic. Filomatic afeita acariciando muchas veces. Y da un gustirrinín. El hombre es personal e intransferible, con criterio propio que debe prevalecer y un sentido muy desarrollado y hombril de su me gusta esto. A mí no me hace cambiar ni mi padre. Yo, Filomatic. Es de suave, da un gustirrinín. Vamos, canta. Me estaba afeitando. Y el día del padre. Me estaba afeitando. Y la rubia de ayer. Me estaba afeitando. Y en la cabina telefónica. Me estaba afeitando. Te afeitas demasiado. Es que me afeito con Filomatic. Ah. Ahora sí, cuando Lupita se entere que me afeito con Filomatic, se me pone cariñoso, te besucona. ¡Híjole, qué gustirrinín! No más de pura envidia. Filomatic afeita mejor. Ahora no tengo problema con las mozas de mi pueblo. Digo, dame un beso, Filomena, que me afeito con Filomatic. Y me lo da, porque da un gustirrinín. En aquella época se consentían muchos más aspectos publicitarios que ahora, en el año 2025-26 que estamos. Perdón. Claro. Ya te reña, ¿te acostumbras a reñirme a mí? No, porque es verdad. Tiene razón. Venga, di. Lo que quería decir que hoy día hay muchos aspectos que están prohibidos, o si no están prohibidos, son de mal gusto y te critican continuamente. Cierto, Pero aquella cierto. época, no. Podías fumar en las iglesias, podías fumar en los hospitales, podías beber, podías de todo. El médico te Menos apuntaba con un hacer cigarro. cosas raras en el campo, en unos Eso ya, jardines, eso ya ¿no? Porque esto era pecado. Lo otro podías emborracharte. Y había uno clásico que era Fundador, que yo estoy como nunca. Qué bueno. Fundador. ¡Vamos a jugar! Soy el rico planetino el mandarín. Perdón. Ha habido una equivocación. Ha sido Trump. Este Donald Trump siempre Sí, metido la pata. Exactamente, no, la pata. Lo ha saltado. Bueno, sí, ha sido una equivocación. Es que con la F me he equivocado. Es igual. Bueno, había un flan, que el primero que se hacía en casa, que era el flan chino el mandarín, que con unos polvitos hacías un flan exquisito. Y
la publicidad es la que vais a oír ahora, en estos momentos, y vais a ver las imágenes. Vamos allá. Ahora. Soy el rico Florentino el mandarín, que he venido de Pekín de la ilusión. Mi coleta es de un tamaño colosal, y con ella me divierto sin cesar. El mandarín, cada tarde me metí en un cafetín, con la china y la coleta merendar. Y me dijo con su gracia singular, solo quiero Florentino el mandarín. Bueno, volvemos a lo que inicialmente había comentado. Hoy día no se puede hacer publicidad ni promoción de bebidas alcohólicas, pero en los años 50 y 60 sí, tal vez a lo mejor para endulzar un poco el problema que había de carencias en la época post-franquista. Y Fundador fue una de las más famosas sintonías que hubo de publicidad. Redondo es el disco sorpresa de Fundador, redondos todos los premios de Fundador, redondo es el placer del que bebe Fundador, redondo es el sabor que está como nunca, Debo decir que Fundador fue la primera empresa en España que por 3 roscas de Fundador te regalaban un disco single, no LP, el single, una canción por cada cara. Con 3, y todo el mundo tenía discos de Fundador. Eso es verdad. Bueno. Muy bueno. Bueno, Disco. vamos a pasar. Había una cosa que limpiaba mucho, y todas las mujeres decían, ¡ay, qué cosa más dulce, más bonita, más suave! Era Norit. Mi lavado el vestidito, y en mi blusa mi lavador, lo he dejado muy blandito, muy sedosa me ha quedado. Porque hemos estado Nori del borreguito. ¿Qué es Nori? Es Nori algo inaudito, para dejar bien lavada la prenda más delicada. Es Nori el borreguito, bien lavado el vestidito, yo mi blusa mi lavador, lo he dejado muy blanquito. Vamos bien. Sobre lo que tú me das. Aquí, ahora, haciendo la competencia a Filomatic, que rasuraba muy bien, posteriormente hubo otra que le quiso hacer la competencia y se la hizo. Filomatic no existe y Palmera sí. Hojas Palmera. Ajauli, ajaula, jamala, jamalaja. Ajauli, ajaula, jamala, jamalaja. Ajauli, ajaula, jamala, jamalaja. Ajauli, ajaula, jamala, jamalaja. Un sultán vivía en un suntuoso Edén, mas con sus vasallos no se llevaba bien, porque le decían afeítese bien, compre hoja palmera, que requete bien. Hoja palmera, el sultán me los compró. Ras, ras, y ya está. Y desde entonces el sultán feliz vivió. Bueno, volvemos a la medicina. La aspirina Bayer de antes, después vino otra pastillita que nos curaba de casi todo, menos de la pobreza postfranquista. Aquí hay 2 publicidades,
una de finales de los 50 y otra de los 60. La primera la vais a escuchar ahora y la segunda, evidentemente, después. Ocal. La tableta Ocal es hoy el remedio más sencillo. Yo a ninguna parte voy sin llevarla en el bolsillo. Y cuando emprendo un viaje, por lo que pueda pasar, al hacerme el equipaje pongo un sobrecito Ocal. Ocal, Ocal, Ocal es lenitivo del dolor. Ocal, Ocal. Y ahora vais a escuchar la versión que hizo 5, 6 o 7 años después Carmen Sevilla. En casa de Doña Gripe reuniéronse los dolores que sufre la humanidad, tratando de ver quién era el mágico lenitivo que alivia tan de verdad. Hablaron el enfriamiento, la gripe, el dolor de muelas y opinaron por igual. De acuerdo con los catarros y dolores de cabeza, que era la tableta Ocal. Y ya convencidos cesó la reunión, cantando afligidos su triste canción. La tableta Ocal, la tableta Ocal, la tableta Ocal, es sin duda el buen remedio que tiene todo mortal. La tableta Ocal. Y ahora, para terminar, hay una publicidad que tenéis que escucharla, porque, sinceramente, no hay palabra que no esté bien puesta. Es muy simpaticísima. Anticariol. Cuatro pretendientes en menos de un mes, los 4 se fueron sin saber por qué. Algo la mocita debe padecer, dicen que en los dientes vaya usted a saber. Ayer el dentista le pudo observar una piorrea más que regular y le ha recetado algo singular que en muy pocos días la habrá de curar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Anticariol, anticariol, anticariol. Es la pasta de los dientes que los deja relucientes como los rayos del sol. Anticariol, anticariol, anticariol. Es la crema más segura que guarda la dentadura de las caries y el dolor. Anticariol, anticariol, anticariol. Pasta con penicilina, de los dientes medicina que habrá en todo tocador. Debe usarse con constancia desde la primera infancia, por ser de todas las pastas la mejor. Bueno, queridos oyentes televidentes, espero que hayáis tenido una memoria de todo lo que hemos visto y escuchado, porque la verdad son nostalgias que siempre quedarán y ahí están. Habrá más, porque hay más episodios de música y sintonías de la radio y la televisión. Será hasta la semana que viene con estos espacios que nos procura que nuestro querido Pedro Bonet. Entrañables contenidos. Muchas gracias, Pedro, y hasta la semana próxima. Si Dios gracias a vosotros y hasta la próxima semana. Semaine prochaine. Qué bueno. Momento histórico en Palma. En calle Reina Esclaramunda, número 9, Antigua. La gran tienda de antigüedades liquida todo su género por jubilación de su propietario. Daniel Cota, reputado tasador y experto en arte y piezas antiguas. Es una oportunidad única, irrepetible, para compradores, coleccionistas y amantes de la belleza. Todo a precio de saldo.
Piezas únicas, obras de arte, pintura, escultura, cristalería, objetos de bronce y cobre, porcelanas, muebles antiguos, canteranos, secreters, cada pieza con historia, cada objeto con alma. Lo que nunca baja de precio, baja ahora. Lo que era exclusivo, ahora a su alcance. Antigua, calle Reina Esclaramunda 9 de Palma. Liquidación total por jubilación. La mejor oportunidad para llevarse un tesoro a casa. Midori, el arte de la gastronomía japonesa en Palma. Cada día, nuestro equipo de chefs convierte los ingredientes más frescos en piezas de artesanía gastronómica, platos saludables de alta calidad, elaborados con técnicas ancestrales y un toque contemporáneo que sorprende y emociona. Descubre en Midori mucho más que un restaurante. Vive una experiencia única. Y si lo prefieres, disfruta también de nuestro servicio a domicilio rápido y eficaz. Midori, restaurante japonés, abierto cada día de 12:30 a 16 y de 19:30 a 23 horas. Calle Simo Ballester 7 en Palma, frente a la Policía Nacional. Teléfono 971-736724. Midori, sabor, arte y tradición en tu mesa. En Inca, en la avenida Jaume I, número 123, hay un lugar donde el fuego manda y el sabor convence. Restaurante Bon Foc. Para empezar, pulpo a la brasa, chipirones, caracoles, croquetas caseras, jamón ibérico. Además, son especialistas en carnes a la brasa, con una selección muy amplia y de calidad excepcional. Entrecot y solomillo, carnes maduradas, lechona, picaña de cordero, codornices, gazapo, picantón, cerdo ibérico, y disponen de una selección de arroces y pescados que hacen que cada visita sea distinta. Como toque final, Bon Foc reserva postres caseros que enamoran al primer bocado. Horario de 13 a 16:30 y de 20 a 23:30. Y los sábados y domingos ininterrumpidamente de 13 a 23 horas. Jueves cerrado, con un amplio parking. Reserva al 971-860170 o al 625 07 7213. Hay lugares que forman parte del paisaje y del corazón. En pleno centro de Palma, donde la ciudad late con más fuerza, hay un bar que es historia viva desde 1936. Un punto de encuentro, una costumbre, un símbolo, el Bar Bosc. Aquí los cafés saben a conversación, las ensaimadas el primer bocado de la infancia, los variats a la Mallorca de siempre y los yogurts, esas famosísimas llagostas, a la Palma inolvidable. Muchas generaciones han pasado por su terraza. Viajeros, vecinos, artistas, políticos y familias enteras. Y todos guardan un recuerdo con sabor a Bosc. Bar Bosc, Plaza del Rey Juan Carlos I, número 6, Palma. Teléfono 971 71 22 28. En Can Jaume Artesans, Jaime Aguiló comanda la cuarta generación de carniceros que desde 1927 vienen ofreciendo un producto de alta calidad. Pollo de corral, ternera, cerdo, cordero y los preparados cárnicos se ofrecen en la gratísima dimensión de una filosofía casi centenaria que aboga por el producto saludable. La expansión de Can Jaume Artesans se extiende con el gran mostrador de sus establecimientos que abarca, además de los cárnicos, una tienda de legumbres cocidas y secas y productos preparados y una cafetería para bocadillos, tapas variados, arroces, todo de gran calidad. Can Jaume Artesans, Mercado del Olivar, puestos del 53 al 58. Palma, 971 72 6909 671 62 33 50. Y para comprar online en la web canjaumeartesans.es. Queridísima audiencia, hemos llegado al punto álgido de nuestro programa, la conversación con nuestro invitado especial de hoy.
Hay autores que llegan a la literatura desde la intuición y otros que lo hacen desde el conocimiento. Alberto Moreno llega desde ambos lugares. Formado en la física y la informática, escribe ciencia ficción con los pies en el suelo y la mirada puesta un poco más allá del presente. No le interesa el artificio gratuito ni el tópico heredado, sino esa frontera delicada donde la imaginación se sostiene gracias a la verosimilitud y la historia avanza con claridad, fluidez y una emoción que no necesita alzar la voz. Mallorquín de adopción, autor de mundos propios y también intérprete respetuoso de universos míticos, como el casi centenario Flash Gordon, Alberto concibe la ciencia ficción no como un género de evasión, sino como una forma lúcida y profundamente humana de preguntarse quiénes somos y hacia dónde vamos. Hoy se sienta con nosotros en Mallorca a la carta para hablar de libros, de ciencia, de imaginación y de todo lo que hay detrás de una buena historia, cuando esa historia está bien contada. Muy buenas tardes, don Alberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, estoy encantado, vaya presentación. Ya ¿Qué menos contento. te vamos a hacer a ti? ¿Qué menos? Empecemos porque tenemos mucho tiempo y muy poco tiempo y muchas cuestiones. Naciste en Madrid, pero te defines como mallorquín de adopción. ¿Cuándo sentiste que esta isla ya era tu casa? Bueno, supongo que eso es una sensación que va creciendo poco a poco y un día de repente ya ha pasado la adolescencia y te das cuenta. Un proceso natural. Pues muy bien. Tú vienes de la física y de la informática, dos mundos muy, muy racionales. ¿En qué momento aparece la necesidad de contar historias? Pues eso en concreto desde muy pronto. Cuando era pequeño, bueno, nuestros padres nos inculcaron siempre desde el principio el hábito de la lectura y siempre me gustó. Entonces en el colegio los deberes, las tareas que más me gustaban eran las redacciones, cuando te mandaban un tema y tenías que escribir para el día siguiente o en la hora de la clase. Eso era lo que más me gustaba, no sé por qué, porque me gustaba la lectura, por temperamento, por lo que fuera. Pero desde muy pequeñito, en el mismo colegio, luego en el instituto, lo que más me gustaba era escribir las redacciones. Sí. A mí también. Alberto, ¿un libro o una película de ciencia ficción que te hizo pensar, aquí quiero quedarme? Hay tantos, sí, sobre todo libros. Películas, por ejemplo, podría ser la mitiquísima 2001. De Kubrick. Sí, porque lo aunaba todo, era el rigor científico con la espectacularidad, con la especulación. He de reconocer que cuando la vi de pequeño, que hicieron un reestreno creo que era en la Sala Rivoli, no entendí nada, pero me quedé apabullado. y la verdad es que ya desde antes el tema de la exploración espacial siempre me había maravillado. Y los primeros libros que leí sobre el tema, pues que no recuerdo cuáles podían ser los primeros, pero cualquiera de Arthur Clarke, por ejemplo, que era un grandísimo científico, un técnico muy importante y además era como escritor era muy humanista, lo unaba todo. Entonces yo creo que esos fueron los principios. Dices que no escribes ciencia ficción dura, pero sí muy verosímil. ¿Te gusta que el lector crea que lo que cuentas podría llegar a pasar? No se trata más de que lo que propongo pueda ser una cosa posible en un futuro o en otras circunstancias, sino que sea verosímil, que no arrugue la cara diciendo esto no puede ser. Entonces, aparte de una coherencia en la propia historia, si estás hablando de temas técnicos o científicos, pues tienes que respetar, escribir con cierto rigor. Yo no, tengo una formación en parte no completa como físico y como informático, pero al menos eso me ha dado una base para saber o para querer que las cosas estén bien razonadas y tengan sentido. Que no se escriban tonterías. Qué bueno. ¿Te resulta más difícil explicar una idea científica compleja o convertirla en una historia que emocione? Pues
la verdad es que las dificultades son muy parejas. Escribir de una forma sencilla un concepto complejo no es nada fácil. De hecho, a veces cuando quiero recordar lo que es escribir bien, vuelvo a leer a Borges, a Jorge Luis Borges, porque... Gran poeta, y muy ensayista, 100 y pico de libros. Y sus relatos eran fabulosos, y hablaba de cosas tan complejas, tan difíciles, y empleaba tan bien el lenguaje. Por ejemplo, el Aleph, un relato clásico, describía... ¿Su libro más famoso? Pues contaba un punto donde se ubicaba todo el universo. Y dices, ¿cómo puede ser eso? Y no lo describía con 4 conceptos, sino creaba un personaje, 2 personajes, y en la interacción entre los personajes, las conversaciones y las vivencias que pasaban, pues te colaba ese concepto absolutamente fabuloso que es el Aleph. Y entonces... Eso en cuanto a los conceptos. Luego la parte de crear una historia con su emotividad, con su narrativa a partir del concepto, pues la verdad es que casi surge un poco más solo. Cuando ya tienes una cosa a la otra, más o menos va saliendo. Has publicado novelas cortas y relatos. ¿Cada formato te pide una cabeza distinta o al final todo nace del mismo impulso? Yo creo que todo nace del mismo impulso. Lo que pasa es que cada historia tiene su espacio, tiene su longitud. Hay historias que solo van a unas pocas páginas, otras que necesitan muchísimo más desarrollo. Entonces es un proceso natural que te pide la propia historia. Tú intervienes ahí solo como escriba, pero te lo pide la historia, la longitud que le tienes que dar. Todo lo demás, si escribes de más es artificio y si escribes de menos, pues es falta de capacidad. Alberto, ¿dirías que huyes de los lugares comunes, es decir, de esas cosas tan trilladas, tan dichas tantas veces, que te descubres a veces luchando contra ellos mientras escribes? Sí, es que es muy, muy cómodo tirar del tópico, pero yo como lector, cuando me encuentro con un lugar común, es que me aburre tanto, me saca tanto de la lectura que es que no me interesa más. Entonces lucho con todo lo que puedo para no ser yo uno de esos escritores. En tus novelas y relatos hay muchísima claridad explosiva. Expositiva. Es positiva. Yo había leído explosiva. No, yo creo que también explosiva. Es casi lo mismo. Es casi lo mismo. Algo ahí también. Eso. Sí. ¿Es algo que te nace de forma natural o es un trabajo consciente de poda y reescritura? Es un trabajo consciente de poda y reescritura. De hecho, es lo que más hago. Yo no sé dónde leí, no sé quién fue el que lo dijo, que escribir es reescribir. Y desde luego en mi caso es así. Yo me paso podando el párrafo, la frase, la página, el capítulo, un tiempo que podría estar toda la vida dándole vueltas a un texto, y lo que pasa es que hay un momento en que tienes que decir basta. Hay que parar, claro. Has publicado con varias editoriales y también te has autopublicado. ¿Qué te ha enseñado cada camino como autor? Pues como autor publicado, pues un respeto por el oficio de editor, que sobre todo ahora es muy, muy difícil, y yo creo que como lector es muy importante también porque supone un filtro que como lector agradeces. Y aparte, claro, cuando tú te autopublicas, en mi caso, pues bueno, pues ahora hay muchas facilidades, es muy sencillo y no te juegas nada. Sin embargo, un editor cuando publica una obra tuya hace una apuesta, invierte su dinero y lo deja en manos de la suerte, de la fortuna. Entonces, un respeto por el oficio de editor y... Pues sí, la verdad es que sí. La Edad del Vuelo vuelve a publicarse este año junto a Dentro, Fuera. ¿Qué se siente al reencontrarse con textos escritos de hace tiempo? Uy, pues gustirrinín, sí. el hecho de que a alguien le interese algo que has conseguido publicar, a veces no siempre, publicar es una aventura. Entonces, cuando lo has conseguido, puede tener más o menos éxito, más o menos difusión, pero la cosa
habitualmente se queda ahí estancada, un poco olvidada. Entonces, cuando al cabo de los años vuelve a resurgir, dices, madre mía, encima con estas dos obras que fueron mis primeros textos, pues es un goce que alguien te lo valore tanto como para hacer eso. Ya lo creo. Al hilo de lo que estás diciendo, ¿lees a Alberto Moreno de los primeros libros con cariño, con distancia, con espíritu crítico? ¿Cómo lo lees? Con cariño y con mucho espíritu crítico. Lo que te decía, el tema de la corrección y el reescribir también te viene cuando lees algo de antaño. Entonces, a veces lees con un poco de nervio, pero ¿cómo puse esto? ¿Pero cómo no me di cuenta de que sobre este adverbio? Esto es sobre adjetivado. En fin. Lo haces. Has pasado del universo propio a trabajar con un mito como Flash Gordon. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te propusieron adaptarlo? La verdad es que no es que me lo propusieran, fue un proyecto mío, una idea loca que tenía desde pequeño cuando conocí el personaje. Qué guay. En unas circunstancias pues muy concretas, o una etapa del personaje muy concreta, y era algo que... Eran unas historias que siempre había anhelado ver, por ejemplo, en el cine, pero veía que aquello no lo hacía nadie. Y cuando logré publicar mis primeras novelas, dijo, pues tengo la posibilidad de escribir y que alguien se interese por lo que escribo. Entonces voy a probar a hacer el sueño este que tenía con Flash Gordon. Voy a hacerlo y luego voy a proponer a las editoriales a ver si a alguna le interesa publicar. Y funcionó. Qué bueno. ¿Qué libertad tiene un escritor cuando trabaja con un personaje casi centenario y tan reconocible como Flash Gordon? Bueno, dado que los derechos pertenecen a empresas concretas, pues tienes que ser respetuoso con la historia original. Recuerdo que para el caso de la primera novela, pues hubo que hacer un escrito a los depositarios de los derechos, explicando con mucho detalle por dónde iba a ir la novela. Entonces tienes que ceñirte a lo que te permiten, a lo que está publicado en este caso en cómic, y no salirte demasiado, no hacer cosas raras con el personaje. En Retroverso miras al pasado del personaje desde una sensibilidad actual. ¿Es también una forma de dialogar con tu propio lector? Sí, se podría decir que sí. En el caso de esta novela, Retroverso, Luz que dejo atrás, son historias de los años 50. Entonces, era un cómic que es fascinante porque hablaba del futuro y tal como lo veían en ese momento. Entonces tiene un atractivo estético y imaginativo que es muy especial. Traerlo ahora es hacerlo legible para el lector actual, con todo el bagaje que ya tenemos, pero sin dejar que se escape ese encanto que tenía el cómic, que tenía esas historias de aquellos años. Entonces sí, es un diálogo y no salirse del camino e intentar traerlo hacia ese costado al lector actual. Bueno, eso lo que pretendes hacer en Bajo las lunas de Mongo, que está a punto de salir, ¿verdad? Bueno, y es, la segunda parte de Retroverso, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que es curioso. La primera novela... Flash Gordon es un personaje que tiene muchísimos recorridos. Empezó a publicar en el año 34 hasta los 90 y tanto, no sé si incluso llegó a los 2000. Entonces ha tenido muchos autores, muchas versiones a lo largo de todas estas décadas. Para la primera novela escogí la etapa de los años 50, y ya no llevaba el personaje el creador original, sino otros. Entonces, para esta segunda novela, precisamente lo que hago es coger el origen del personaje del año 34, que lo creó y lo dibujó el fabuloso artista que era Alex Raymond, y es un poco encaje de bolillos porque digamos que la continuación estaba antes en el tiempo publicado. La segunda parte es retrospectiva, ocurre. En lo que son las novelas
temporalmente una transcurre después de otra. Lo que pasa es que he tenido que darle muchas vueltas a la historia para conseguir encajarlo. Pero vaya, es un homenaje al origen del personaje, tal como fue concebido en los años 30. ¿Te has inspirado en El Padrino o no? No. Bueno, porque hace eso, ¿eh? La segunda parte corresponde a la primera. ¿Qué te divierte más escribiendo? ¿Crear mundos nuevos o reinterpretar mundos ya existentes? Pues crear mundos nuevos tiene mucho atractivo porque no tienes freno más el de la propia coherencia de la historia y el rigor científico y técnico que ya te digo que me gusta emplear, las reglas que te pones tú. Pero cuando tratas con una historia que ya tiene unos ciertos márgenes, es muy divertido sortear los obstáculos para llevarla donde tú quieres, sin que pierda el carácter o que se salga del camino que ya tiene. Entonces es muy trabajoso, es muy difícil, pero muy divertido y muy satisfactorio cuando lo consigues. Eso es como escritor. ¿Y como lector? ¿Eres más de leer libros que te marcaron o de buscar siempre voces nuevas? Desde luego siempre busco voces nuevas y libros que me hagan disfrutar, pero está muy difícil. Entonces, la cosa es que está complicada, ¿no? Sí, disfruto mucho releyendo. Releer es un placer que creo que supera casi al de una lectura leer cosas original. Buenas. Claro, porque... Es difícil hacer cosas buenas, ¿eh? ¿Te has dado cuenta, no? Sí. Sobre todo el hecho de recorrer tus estanterías y recordar qué emociones o qué sensaciones te proporcionaba cada libro y decir, voy a rememorarlas. Y eliges para ese momento este libro. Es un goce, es un disfrute también de releer. Para alguien que nunca ha leído ciencia ficción, ¿por qué libro tuyo recomendarías que empezara? Si no ha leído nunca ciencia ficción, pues igual el de Flash Gordon de Retroverso, que es mucha aventura. Retroverso. Sería el indicado, porque es eso. He intentado que se mantenga con un poco de rigor científico, pero es dentro de lo fantasiosa que es la historia. Y entonces al final resulta que es una historia de aventuras con muchos escenarios, mucha actividad y muy dinámica. Supongo que a un lector que sea neófito en la ciencia ficción le podría gustar más ese. Qué bonito. Cuando no escribes, ¿qué te devuelve al suelo? Pasear, leer, observar, desconectar. Pues al suelo me devuelve pues salir del cuarto, porque ya te encuentras con... Dejar el PC, ¿no? Exactamente. Sí, y estar muchas horas delante del PC. Esto lo podría decir más bien tu mujer. Pues depende. Lo que pasa es que al final igual no son horas tan productivas como debería, pero bueno, como no vivo de esto, me puedo permitir el lujo de dedicarle todo el tiempo necesario a trabajar, lo que comentaba antes, un párrafo, una página, un capítulo. Entonces, el tiempo que empleo también es muy distinto según el día, pero pues no sabría decirlo al día. Cada día es distinto. Cuando encuentro el hueco, pues ahí me meto. Muy bien. ¿Y no tienes que volver a releerte todo lo que ya has escrito para no perderte ni no liarte? Porque eso me parece dificilísimo, dejar una cosa ahí aparcada y luego volver. ¿Dónde estaba yo que estaba escribiendo? Habitualmente, cuando estoy metido en una historia, la tengo tan dentro en la cabeza. ¿Sabes dónde te has quedado sí. y lo que...? Madre sí, mía, sí. Uf, qué difícil. Y de hecho es un disfrute el darle vueltas a la historia para sacar... te quedas parado, atorado en alguna parte del argumento y para mí es un disfrute darle vueltas y vueltas hasta lograr encontrar una salida digna. Madre mía. Si pudieras enviar un mensaje a Alberto que empezaba a escribir, ¿qué le dirías hoy? Con todo lo que has aprendido. Pues le diría que ningún adjetivo es imprescindible, ni adverbios, que cuanto más recorte, mejor. Y que no desfallezca, que escriba. Sin pensar en si va a ser publicado o no. ¿Ah, sí? Escribe, sí. ¿De qué libro estás más satisfecho? El tuyo, vamos. Pues siempre del último. Siempre claro, todos son hijos, ¿no? Claro, sí, los que piensan así, todos son hijos. Y el que tienes más apegado en ese momento es el último que has escrito, porque es el que todavía tiene las garras clavadas en tu cabeza. Sí. Es normal. Un olor. Un olor. Pues, por ejemplo, igual suena un poco raro, pero el de
el de la cerveza que se le pone al guiso para realzar el sabor del caldo. Es que mi madre, por ejemplo, cuando hacía los arroces, en el caldo siempre lo complementaba con un medio botellín de cerveza. Ah, sí. Sí. Y le da un toque, una sabrosura al plato, al arroz, sobre todo al arroz, Cebada. que era muy especial. Pero en el aroma también. Entonces eso lo recuerdo mucho. Yo le pongo cerveza a todo lo que pueda. Un lugar de Mallorca donde se te ordenan las ideas. Pues en la costa norte, en la sierra. Esa tramuntana. Remando, saliendo del Port d'Escanonge y remando hacia Banyalbufar. Claro, creo, maravilloso. ¿Te gusta remar? Qué bonito. Me gusta remar, sí. Antes hacía piragua, ahora hago Piragua, más para el surf. Que se disfruta con tiburón. Bueno, pero vas Qué ahí horror. despacito, Qué miedo. bien pegadito a la costa y no hay problema. No pasa nada. Es muy Qué miedo, relajante. qué ¿Eres más de madrugar o de escribir cuando todo el mundo duerme? No, de madrugar no soy. Nada de eso. Y no tengo horas fijas para escribir. Escribo cuando encuentro el hueco. Al final tampoco es buscar la inspiración. Es cuando te pones y ya está. Es un trabajo. ¿Tienes algún pequeño ritual antes de empezar a escribir? Sí. Bueno, más que ritual es la pereza de ponerme a ello. Pues me hace dar vueltas a las aplicaciones del ordenador, mirar cuatro webs, en fin. Prolongar el tiempo antes de ponerme en faena. El primer libro que recuerdas en tu casa, cuando eras niño. Pues la verdad es que no tengo un recuerdo claro. Pero de los libros ¿Tú eras de leer cómics? Sí, también mucho. ¿Y cuáles? Muchísimo. ¿Qué cómics leías? Pues bueno, por supuesto los de superhéroes, los de Flash Gordon, que Flash Gordon recuerdo que el original, el principal, los años 30, fue mi padre el que me habló del personaje. Superman, claro, también. Batman. Los 5 fantásticos. Los 4. Ah, bueno, 4. Yo añadí uno. Uno está de vacaciones. Yo es que nunca he sido de leer cómics. El Capitán Trueno, el Jabato, Mafalda, Mortadelo, todos los Roberto cómics que se publicaban en la época, todos los leíamos en casa. Los leías todos, ¿no? ¿Un autor al que siempre vuelves? Pues algunas historias que me han marcado mucho, por ejemplo, sí, de autores de ciencia ficción. Pues podría decirte Greg Egan, que es un autor australiano que escribe una ciencia ficción muy dura, pero también muy humanista. Trata de la naturaleza de la realidad, la naturaleza de la conciencia. Entonces son temas que me vuelven un poco tarumba. ¿Qué te ha enseñado la ciencia que luego te ha servido para la vida? Pues racionalizar, intentar darte cuenta del sesgo que cada cual tenemos en las circunstancias con las que nos encontramos y tenerlas presentes y intentar que no te influyan en la medida de lo posible en las decisiones que tomas. ¿Y qué te enseñó la literatura que la ciencia no podía darte? Pues que a veces hay que dejarse llevar por la intuición. Cuando no sabes qué camino tomar, pues te tiras al pozo, a ver qué pasa. Cuando publicas un libro, ¿qué sientes al publicarlo? ¿Alivio, vértigo, qué? Pues lo primero, alivio. Alivio porque... Es como si hubieras parido. Eso por una parte, pero resulta, al menos a mí me resulta tan trabajoso el hecho de escribir. Le dedico para cada libro tantísimo tiempo, tanto esfuerzo, que pensar que eso no se va a publicar, no lo va a leer nadie, pues me tiene siempre un poco tenso. Entonces, cuando lo logras publicar, dices, bueno, al menos hemos llegado hasta aquí, esto se va a publicar, a alguien le echará un ojo, le gustará o no, no tendrá éxito, pero bueno, al menos ya está en la palestra. Ya está a disposición. Exactamente. ¿Lees las críticas o prefieres no saber nada? Sí que las leo. Me gustan porque se aprende de ellas. Aunque no estés de acuerdo, claro. Tú escribes para que te lean, ¿no? Entonces, toda opinión que te dé un lector pues es útil para cambiar o reafirmarte en tu
en tu forma de encarar la escritura. Un personaje tuyo que al que le tengas especialmente cariño. Pues el primero, el del lado del vuelo, el hombre ala, el Roberto Van Meer, un deportista que cuando lo escribí se acercaba a la edad que tengo yo ahora y me parecía que estaba muy lejano. Y mira, ahora me veo un poco más. Es amigo tuyo. A ver. Un personaje ajeno en el que te habría gustado vivir un rato. Uy, pues no lo sé, pero cualquiera de los héroes del cómic de mi época, quizá Conan el Bárbaro. Qué bueno. Bueno, ¿qué te sostiene cuando una historia no avanza? O sea, cuando te quedas parado, ¿qué pasa? Pues nada, hay que dejarlo dedicarte a otra cosa y que las ideas fluyan solas dentro. ¿A quién llamas cuando necesitas una opinión honesta? Pues a mi mujer, a Carolina, que está ahí. Ella, digo, a que veas cómo dirá mi mujer. Luego, aparte, también tengo algunos lectores de prueba que son bastante fieles y también suelo recurrir a ellos. Soy un poco pesado con ese tema. Estamos agotando el tiempo. Pues sí. Vamos a un recuerdo feliz ligado a un libro. De cualquier libro, todos los libros que me han gustado me reportan, ya solo acordarme de ese libro ya es un recuerdo feliz. ¿Una música que te acompaña mientras escribes? No me acompaña música. No te gusta la música cuando escribes. Es que no la escucho, sí, me la puedo poner pero no la escucho, entonces. ¿Reflexión o intuición para tomar decisiones importantes? Pues en principio la reflexión. Cuando llegas a un camino difícil, pues entonces ya la intuición. ¿Planificar o dejarse llevar? En principio, con el tema de la escritura, sobre todo planificar. Hay que planificar. Lo que pasa es que a medida que vas escribiendo, pues te das cuenta que lo que has planificado pues no sale como lo has pensado. Entonces tienes que dejar llevarte por la historia un poco. Una palabra que te defina a ti y otra palabra que te defina a tu mujer. Onda. No tengo ni idea. No me atrevería... Una, directamente. ¿La tuya primero o la que quieras? Pues no sé. Dubitativo a veces. ¿Tú? Sí. ¿Y a tu esposa? Y Carol, pues es una persona muy resiliente. Resiliente. Ay, está muy bien esta palabra. O sea, todo lo que le echen, ¿no? Sí. ¿Una palabra que defina tu momento actual? Pues tranquilidad. Bueno, creo que estamos llegando al final. Dile algo a tus seres queridos. Que espero que me estén viendo. Seguro. Os recibiréis. Y ahora dile algo a tus lectores. ¿Por qué tienen que leerte? Para hacerme feliz. Hombre, ¿qué cuesta? Alberto, ha sido un placer pasear contigo por tus libros, por tus mundos y también por tu manera tan serena de mirar la ciencia y la literatura. Gracias por recordarnos que la ciencia ficción no es solo futuro, sino también emoción, memoria y preguntas muy humanas. Te deseamos mucha suerte con Bajo las lunas de Mongo y con todos los proyectos que vendrán. Espero que sí. Y que sigas encontrando en Mallorca y en la escritura ese lugar al que siempre apetece volver. Pues sí. Gracias por estar hoy aquí en Mallorca a la Carta. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. El placer, por supuesto, mío. Será hasta pronto. En cuanto publiques el libro te queremos aquí. Sin falta, ¿eh? Pues vendré corriendo. Nos lo leeremos y haremos un tete-a-tete, ¿te parece? Vale, perfecto. Me parece muy bien. Pues bueno, queridísima audiencia, tenemos que irnos. Será hasta mañana, si Dios quiere. No, pero vas a venir tú mañana, yo no. Mañana, no, que mañana es viernes. No venimos los viernes, es verdad. El lunes. El lunes tendremos con nosotros a un enviado enseñat, un gran amigo que precisamente ha presentado un libro hace muy poco. Sí. Me lo he tenido que leer y el viernes vamos a discutir. Vamos a discutir fuerte, pues es un libro de lenguaje catalán, en fin. Ay, Dios mío, los catalanes y los baleares. Vamos a discutir un poco con nuestro gran amigo, el catedrático, el doctor en filología, enviado enseñat. Aquí lo y nos despedimos con una canción en la voz de nuestra querida María Zanoguera. ¿Y su hija? Something Stupid. Hasta el lunes, buen fin de semana. Que seáis felices.
Muchos besos. Eso, buen fin de semana. Adeu. Y a los demás os veo el sábado. I know it's any line until you think you had the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know there's a chance you won't be living with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And truth is just a line to you, for me it's true, I never seen so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I will until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go by spoiling it all by saying something stupid like I love you. Right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go by spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you.